Buenos días, tardes, noches, señoritas y jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hacer la actividad medidas de resumen, ¿ya? En la siguiente pestaña, como pueden ver, aquí está el nombre de la actividad, medidas de resumen estadístico, y trata calcular las medidas de resumen con Microsoft Excel para la variable glucosa. Veamos más específicamente cómo está diseñada esta pestaña. Tienen lo que es los encabezados, qué es lo que estamos trabajando, medidas de resumen, que son las medidas de tendencia central, donde se encuentran la media aritmética o el promedio, la mediana, el punto que parte al conjunto o subconjunto de datos a la mitad, la moda, tienen la familia de las medidas de dispersión, rango, varianza muestral, desviación estándar muestral y coeficiente variación muestral. Aquí lo tienen como estadísticos. Y aquí lo que está coloreado en azul es lo mismo. Varianza poblacional, desviación estándar poblacional y coeficiente de variación de Pearson poblacional como parámetros. ¿Por qué? Porque los parámetros se encargan de medir a la población, de resumir, caracterizar a la población, mientras que los estadísticos es un valor que se encarga o se ocupa de la muestra. Aquí tienen en otro color al rango intercuartílico. Lo puse en otro color porque lo vamos a necesitar para después, ¿ya? Tienen las medidas de forma o de deformación. Ambos nombres son válidos. Tienen coeficiente de asimetría o coeficiente de sesgo, conocido como AS, y tienen coeficiente de kurtosis o coeficiente de apuntalamiento como K. Más específicamente, coeficiente de kurtosis excesiva, que es lo que les calcula Excel. Ya puse algunos conceptos e interpretaciones en esta hoja. Aquí les hablo más que el coeficiente de kurtosis K. Excel lo calcula como el coeficiente de kurtosis excesiva, KE. No es algo complicado. Igual les puse acá algunos apuntes de las medidas de posición. Esto acá no lo vamos a ocupar. Ya. Algunos apuntes de las medidas de posición que habla de los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué más calcularemos? Calcularemos las medidas de posición desde el valor mínimo y máximo del subconjunto de datos. Aquí en la base de datos estamos hablando de un subconjunto, ¿ya? De todo este subconjunto de datos. Pero cuando lo tratemos con fórmulas poblacionales, haremos de cuenta que es un conjunto. Es decir, que están todos los elementos de la población y que no es una muestra, ¿ya? Vamos, ¿qué más vamos a ver? Dentro de las medidas de posición, dentro de las familias, todo lo que no es valor mínimo y máximo, tenemos los cuartiles, cuartil 1 o primer cuartil, segundo cuartil o cuartil 2, Q2 y tercer cuartil, Q3, ¿ya? O Q3, digamos, para los estudiantes de Brasil. Y algunos percentiles que he decidido poner de forma aleatoria: percentil 50, percentil 2, percentil 78, percentil 80, P80 y percentil 92, P92. Son 23 medidas las que tenemos que calcular. ¿Cuál es la unidad de la variable glucosa? Vámonos a nuestra base de datos. ¿Qué variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas que me representan a 8 variables. ¿Ya? Tomando en cuenta la primera variable, que básicamente es el identificador personal de cada paciente. Aquí el primer paciente ha podido llamarse, no sé, María, tanto, tanto, pero nosotros lo estamos poniendo como número 1. Eso por normas de bioética, de consentimiento informado. Claro, en su base de datos personal ustedes pueden tenerlo, el nombre del paciente, etcétera, pero en publicación de resultados, cuando ustedes colocan esto en un artículo en la parte de anexos o cuando lo mandan a una revista, lo dejan en formato de números o un código. Finalmente, en las filas podemos ver que el paciente número 1 era de género masculino, es decir, un hombre, tiene 63 años de edad, ácido úrico 5,23, creatinina 0,99, nivel de glucosa en sangre en ayunas 94,2, colesterol total 199 y triglicéridos 106,5. Nosotros vamos a trabajar con la variable glucosa, ¿ya? ¿En qué se mide la glucosa? Unidad miligramos por
miligramos sobre decilitro. Ya, ahorita vamos a hacer todo lo demás. Podemos transformar esta base de datos, yo se le voy a dejar transformada como formato tabla. Puedo seleccionar toda la base de datos y apretar control T. Tendría que salir eso. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, sí tiene encabezado. Aceptar. Le doy un paso más hacia atrás. Si no quieren hacerlo con control T, seleccionan toda la tabla desde los encabezados. Se vienen arriba, se van a insertar, clic y seleccionan formato tabla. ¿Ya? Y le dan la tabla tiene encabezado, sí, esto tiene que estar tiqueado, aceptar. Ya. Así se los voy a dejar para que puedan trabajar el ejercicio. Exactamente hasta ahí, ¿ya? Vamos a dar control G, guardar. Ya. Ahora vamos a trabajar sobre la glucosa. ¿Qué necesitamos? Aquí voy a ser muy específico con las primeras tres medidas para que después podamos realizar las demás medidas más rápido. Glucosa. La glucosa es igual a promedio, ¿ya? Utilizan la fórmula de promedio, la función promedio. Una vez tienen escrita la función promedio con el primer paréntesis que le sale de manera automática, se vienen a la base de datos y seleccionan desde el primer valor, que para nosotros es 94,2, hasta el último, que es 93. Se vienen aquí arriba a la barra de fórmulas y necesitan cerrar este paréntesis, el primer paréntesis que se generó de forma automática. Cierran ese paréntesis y le dan a aceptar y obtienen el promedio que es 91,8, ¿ya? Pero 91,8 ¿qué? ¿De qué estamos hablando? 91,8 miligramos por decilitro. Y aquí a poner las fórmulas de Excel. ¿Cómo puedo conocer las fórmulas de Excel? Agarran y ponen igual, fórmula, texto. Y seleccionan la celda o casilla de referencia. Ya sabemos que la celda, lo habíamos visto en una clase, la celda es la combinación de la columna por la fila. ¿Y qué alberga la celda? La celda alberga un dato. Le damos a clic en Enter y aquí tengo la fórmula que he utilizado. ¿Puedo arrastrar esta fórmula? Sí. Le voy a arrastrar para que se pueda ver todo de manera automática. Ahorita no van a ver nada, evidentemente. Ya, lo dejamos ahí. Vamos con la mediana. Igual, mediana. Selecciona la fórmula de la mediana, la función mediana, perdón. Vienen a la base de datos. De nuevo, ¿con qué variables estamos trabajando? Con glucosa. Seleccionan desde nuestro primer valor, 94,2 para el primer paciente, hasta el paciente número 58, que tiene el valor de 93. Ahora aquí no necesariamente no necesitan cerrar este paréntesis que se abrió directamente, presionan Enter. Tenemos el valor de la mediana. Podemos ver que la mediana, nuestro valor es mucho más grande, un poquito más grande que la media aritmética. Vamos con la moda. Igual moda, moda 1. Base de datos. También podríamos nombrar a la base de datos, ¿ya? Podríamos nombrar a la base de datos e invocarla directamente, pero ahorita no nos vamos a complicar con eso. Seleccionan todo, Enter. Como les digo, es un proceso un poco repetitivo. Y seguimos copiando nuestra unidad, ¿ya? Ahorita vamos a calcular el rango. Vengo aquí a la base de datos, quiero confirmar evidentemente que eso sea la moda. Veamos si hay algún valor que se repite, lo puedo ver al ojo. ¿Por qué? Porque la base de datos no es muy grande. Tengo un 63 dos veces, 99, 63 tres veces y tengo 63 cuatro veces. Entonces es unimodal. Perfecto. Puedo poner acá que es unimodal.
así como una información que la moda es unimodal, como una información extra. Igual pude haber utilizado la función moda varios y asegurarme. Moda varios, le doy acá en este cuadrito quise insertar función para ver los argumentos de la fórmula. Aquí el número 1 me pide que ponga la matriz. Le doy clic acá, no lo vamos a complicar, solo me voy a asegurar. Selecciono la matriz de datos, los datos de la matriz de 94 hasta el último valor de la tabla que hemos creado para la base o matriz de datos. Le doy clic en este icono al lado derecho y veo efectivamente que solo hay una moda, porque también vimos que se repite el valor número 99, se repite 3 veces. En ese caso aquí tendría que salirme más de una moda ya, pero solo veo que hay solo una única moda, entonces unimodal, no voy a necesitar esto, cancelar. Ya, era solo para estar seguro. Borro esta fórmula acá porque como estoy en el subtítulo de medidas de dispersión no le voy a necesitar. La elimino. Vamos con el rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Igual lo vimos en clase. ¿Dónde tengo los valores máximo y mínimo? Los tengo aquí en las medidas de posición. Entonces yo voy igual a calcular el valor mínimo primero. El valor mínimo del subconjunto de datos es igual. Nuevamente selecciono todos los datos que necesito y le doy aceptar o enter. 63. Y el valor máximo lo obtengo con la fórmula max. Esta es la parte que es repetitiva. Vamos a intentar hacerlo rápido. Rápido, pero sin acelerar. Enter. Y centramos esos valores. Podemos irnos al rango. El rango era igual a... Ahora esta fórmula es... No hay una fórmula en Excel como tal para el rango, pero podemos derivar esta fórmula a partir de cálculos previos. Entonces damos igual, el valor máximo sabemos que es igual al valor el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo de su conjunto de datos. Igual o enter, presionan enter, perdón, y nuestro rango es igual a 103,3 que miligramos por decilitro. Control C, control V, escape. Ahora vamos a calcular lo que es la parte de los estadísticos, ¿ya? Los estadísticos de dispersión y los parámetros de dispersión. Los parámetros están aquí con color celeste. Vamos con la fórmula de varianza muestral. Ponen var, la fórmula para la varianza muestral es var.s. ¿Por qué var.s? Porque var.ss, la S hace alusión a sample. Sample en inglés quiere decir muestra. Ustedes saben que aquí la fórmula cambia cuando la hacemos a mano en manuscrito, donde el denominador es n-1. Si fuera la varianza poblacional, tiene var.p de population, que es población, donde la varianza ya no es n-1, sino simplemente n mayúscula, ¿ya? En nuestro caso ocupamos var.s, calcula la varianza en función de una muestra, es la varianza muestral. Aquí mismo lo dice, ¿ya? var.s. Seleccionan nuevamente todos los elementos del subconjunto de datos o muestra de la base o matriz, aceptar, y tengo que la varianza es igual a 413,16. Aquí lo podemos redondear, lo redondeamos a dos datos, ¿ya? La varianza es igual a 413,17. Control C, control V. Cuidado. Pero la varianza, ¿por qué la varianza me sale un valor tan elevado? Porque acuérdense que la varianza está expresada en unidades al cuadrado. ¿Cómo lo pueden colocar eso aquí? Colocan control 1, ponen superíndice y colocan el número 2, ¿ya? Ya generalmente cuando hacen eso, esto les mueve
les mueve la altura de la fila. En caso que se les modifique un poco la altura, se vienen alto de fila y le ponen la altura para la altura que está igual a las demás filas, ¿ya? Entonces saben que la varianza siempre va a ser en unidades al cuadrado, ¿ya? Que conste. Lo podemos poner acá. La varianza, la varianza se expresa en unidades al cuadrado. Eso lo pongo para hacer hincapié. Vamos con la desviación estándar muestral. La fórmula para la desviación estándar es des-ves, y aquí ya está con m, ¿no? Ya no está como des-ves s, pero bueno. Calcula la desviación estándar en función de la muestra. Desviación estándar muestral. Nuevamente, seleccionan del conjunto de datos. Dan a aceptar, seleccionan todos los datos del primer paciente hasta el último paciente, aceptar. No es más. Igual lo redondean a 20,33 que control C, control V, miligramos por decilitro. ¿Pero por qué? Porque la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza. Lo podemos comprobar de otra manera. Si ustedes ponen acá la fórmula raíz, vamos a sacar la raíz cuadrada, pero ¿de quién? De la varianza. Y cuando ustedes sacan la raíz cuadrada de la varianza, tiene que salir lo mismo, exactamente que la desviación estándar muestral. Redondeamos, si vienen esta parte para redondear, redondeamos a dos datos, es decir, a dos decimales, perdón, sale exactamente lo mismo. Aquí podría poner un cuadrito de fórmula, solo para que lo tengan de las dos maneras ya. Esto hace alusión a este valor y esta fórmula hace alusión a este otro valor que es lo mismo. Vamos con el coeficiente de variación de Pearson, más específicamente muestral. Lo tienen en la diapositiva que les pasé de medidas de dispersión. El coeficiente de variación de Pearson es una medida adimensional. ¿Qué quiere decir que es adimensional? Que no tiene una unidad como tal o que su unidad es un porcentaje. ¿Ya? Cuando vean un porcentaje quiere decir que es adimensional. Lo ponemos acá, porcentaje. De todas maneras, igual aquí lo vamos a calcular como un porcentaje. Coeficiente de variación de Pearson igual Excel no lo calcula. No hay una fórmula como tal. Pero el coeficiente de variación de Pearson es la desviación estándar dividida entre la media aritmética. Si es muestral, es la desviación estándar muestral dividido entre X barra, que es la media aritmética muestral. Le damos a aceptar y tenemos un coeficiente de 0,22. Más específicamente, si esto lo llamamos a porcentaje, me sale 22, pero quiero los valores que tenía antes. Si pueden observar que aquí hay un 14, adelante 22, o sea, 2214. Si lo transformo en porcentaje, puedo extender esto y obtener un coeficiente de 22,14, que ya saben que como es adimensional está en porcentaje. Lo dejo ahí por más que sea redundante que esto es un porcentaje, o lo puedo dejar de esa manera igual. Depende de ustedes, ¿ya? Yo lo voy a dejar en porcentaje. Ya. Y aquí pongo que esto es una medida dimensional. Medida adimensional. Tómenlo en cuenta, ¿ya? Después todas las demás medidas son dimensionales. Casi todas. Vamos a hacer los parámetros, es lo mismo, no me voy a sobreextender en esta parte. Igual varianza P, ahora la varianza poblacional. Vengo a la parte superior de mi base de datos y trabajo con los datos de la glucosa. No confundirse, aceptar la varianza poblacional. Copio esto que es miligramos por decilitro al cuadrado. Puedo copiar esto igual. ¿Por qué no?
Desviación estándar poblacional igual desves.p. Calcula la desviación estándar poblacional en función de la población total. Y está en miligramos por decilitro. ¿Ya? Ahora ustedes pueden ver que los valores poblacionales son inferiores, o sea, son mucho menor en valor, en términos de valor, a los valores muestrales o estadísticos. ¿A qué se debe esto? Ustedes han visto que aquí en la fórmula de la varianza poblacional no tenemos el n-1, ¿se acuerdan? El denominador que era igual n-1, o sea, n minúscula menos 1. Al no tener eso como denominador, hace que nuestros datos tengan un valor mucho menor que los datos muestrales. Esto se debe a que cuando trabajamos con los datos de una población, asumimos que tenemos todos los elementos en nuestra base de datos, es decir, a todos los pacientes con los que estamos operando o realizando las funciones. Por eso es que los valores poblacionales son menores que los valores muestrales, porque los valores muestrales o los estadísticos a comparación de los parámetros ya asumen que hay un error, ya asumen que hay una cierta variación ya entre los datos. Voy a borrar esto. Y finalmente vamos con el coeficiente de variación de Pearson poblacional. Esto es igual a la desviación estándar poblacional dividida entre la media aritmética, pero ya no es X barra, sino que es la media aritmética poblacional, en este caso mu. Acuérdense que para la media aritmética o el promedio el cálculo es lo mismo. Suman todos los elementos y dividen entre el número total de elementos. Por eso es que Excel solo tiene una fórmula para la media aritmética, igual promedio, como lo pueden ver acá, porque es lo mismo. Le dan Enter y tienen el valor que están buscando, que me sale 22,95 redondeado a dos decimales e igual es adimensional, ¿ya? Y como pueden ver aquí todas las fórmulas se van escribiendo para que lo puedan seguir. En la actividad quiero que calculen todos estos valores. Esta es la única hoja, la única pestaña que tienen que imprimir con las fórmulas que han utilizado. Los estudiantes de Brasil pueden poner las fórmulas en portugués que han utilizado, ¿ya? Está totalmente bien si ponen las fórmulas en portugués. Ahora este Excel, todo el Excel, es decir, la base de datos más las medidas de resumen, etcétera, lo tienen que subir a la tarea que se va a crear en Teams. Pero el último día de clase solo presentan esta hoja impresa. Y ustedes ven cómo la imprimen, cómo se les vuelve más fácil. La llevan en un documento en Word y la imprimen, que se vea todo, ya más las fórmulas. Y en su Excel que van a presentar cada uno de manera individual, que esté en la fórmula. Ya, realicemos esto rapidito con la fórmula de raíz, perdón, la desviación estándar con la fórmula de raíz. Sacan la raíz a quién, a la varianza poblacional y sale la misma desviación estándar. Redondean y lo centran. Esto aquí lo puedo sobreextender la fórmula de fórmula texto y aquí obtienen que está la fórmula, ¿no? La fórmula que utilizamos. Borramos esto y borramos esto que no necesitamos. El rango intercuartílico. El rango intercuartílico es igual a el cuartil 3 Q3 o Q3 en Brasil, porque sé que la palabra Q, bueno, no la utilicen ya. Cuartil 3 menos el cuartil 1, eso lo vamos a ver en un rato. Así lo van a calcular. En un rato vemos el rango intercuartílico. Vamos a las medidas de forma o de formación. Coeficiente de asimetría. Esto es igual a, colocan aquí asimetría y sale coeficiente de asimetría. Pueden ver que tienen para los dos. Para la asimetría poblacional y la asimetría que vuelve el sesgo de la distribución o el grado de simetría de una distribución alrededor de su media. Usan la primera fórmula, ¿ya? Coeficiente de asimetría y de nuevo seleccionan todos los datos.
Vuelvo y me repito, esta es la parte tediosa o engorrosa. Seleccionan todos los datos, aceptar, y vamos a colocar el coeficiente de asimetría en solo dos decimales. Dos decimales, aquí no colocan nada, lo dejamos ahí. Y vamos con el coeficiente de kurtosis. Colocan kurtosis, solo hay una fórmula. Aceptar. Igual lo pueden seguir en el video por las fórmulas que están viendo aquí al lado derecho. Pero ahora, ¿qué me dice el coeficiente de asimetría? ¿Y qué me dice el coeficiente de kurtosis? Veamos. Vamos a ir aquí a conceptos de interpretación. Aquí tienen esta tablita de tabla de interpretación de los coeficientes de asimetría y kurtosis. Y aquí tienen también esta parte para interpretar los resultados de un subconjunto de datos muestral de asimetría y kurtosis. Vemos que los valores cercanos a ceros tienen una distribución aproximadamente simétrica. Y aquí podemos ver que los valores que están entre menos 0,25 a 0,25 tienen una distribución cerca de lo normal o aproximadamente normal, es decir, una distribución aproximadamente simétrica. Sobre el coeficiente de asimetría, lo mismo. Sobre el coeficiente de kurtosis, más específicamente la kurtosis excesiva, valores cercanos a ceros indican una distribución con un nivel normal de colas y pico mesocúrtica. Lo mismo, se vienen a la tablita entre menos 0,25 a 0,25 cerca de lo normal o aproximadamente normal, es decir, una distribución mesocúrtica, que la distribución mesocúrtica era una de las propiedades de la distribución normal. Veamos qué valores obtuvimos. Obtuvimos un valor de asimetría de 1,01. ¿Dónde se encuentra eso? 1,01 positivo. Lo tenemos que esto es moderadamente positiva, es decir, tenemos una distribución moderadamente positiva. Podemos decir que tenemos una cola hacia la derecha, una distribución asimétricamente positiva, ¿ya? Vamos a poner acá, vamos a colocar aquí en medidas de resumen que esto es una distribución asimétrica positiva, moderadamente positiva, es decir, sesgada hacia la derecha, ¿se acuerdan? ¿Y qué me dice la kurtosis? Tenemos una kurtosis de 2,38. Tenemos acá que valores por encima de 2,25 son muy extremadamente positivas, una distribución muy extremadamente positiva con un valor de kurtosis. La kurtosis es muy extremadamente positiva, ¿ya? Aquí, pero para no utilizar esta frase que no suena tan natural, le podemos colocar que tiene una positividad extrema pronunciada. ¿Y qué me dice acá en la kurtosis? Aquí me dice que un valor positivo con un pico alto, con colas pesadas, más pesadas de lo normal, es una distribución lectocúrtica. ¿Se acuerdan de una distribución lectocúrtica? Cuando la nariz era apuntalada, no habíamos comparado una nariz apuntalada y una nariz achatada. Le podemos poner acá que la distribución sobre el coeficiente de kurtosis o apuntalamiento, la distribución distribución lectocúrtica. Es una distribución lectocúrtica que tiene una positividad extrema pronunciada. Es una distribución lectocúrtica, positividad extrema pronunciada. ¿Por qué positividad? Porque como podemos ver, el resultado es positivo. También podría haber salido negativo. Igual como el coeficiente de asimetría podría haber salido negativo, en ese caso la distribución sería distribución asimétrica negativa o una distribución sesgada hacia la izquierda de los números que van desde 0 hasta el infinito negativo, ¿no? Y ahí ya no sería moderadamente positiva, sino moderadamente negativa.
Vamos con las medidas de posición, ya tenemos los valores mínimo y máximo. Vamos con los cuartiles, solo tenemos 3 cuartiles que parten al conjunto de datos. Si ustedes leen lo que les escribí aquí, tenemos que las medidas de posición son los cuartiles, deciles y percentiles, que son medidas estadísticas que dividen un conjunto o subconjunto de datos ordenados en partes iguales. Los cuartiles, más específicamente cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales, por ende son 3 cuartiles. Esta fórmula ya tiene muchos más argumentos. Vamos a hacer la primera de manera sencilla, ¿ya? Igual y colocan la función cuartil. Colocan la función cuartil del conjunto de datos. Aquí igual que cuartil lo utilicen, vamos a utilizar el cuartil inclusivo. Y seleccionan la matriz. Pueden utilizar la función aquí, insertar función. Quiero que vean los argumentos. Dice que seleccionen la matriz. Le dan clic en este icono y seleccionan la matriz, exactamente lo que estamos trabajando, los datos de los pacientes, variable glucosa, unidad miligramos por decilitro. Seleccionan todo y aquí apretan este botón, le dan clic y vuelven ya a la tabla. ¿Qué cuartil es el que queremos calcular? Ojo ahí. Miren acá cuáles son los valores que pueden insertar en la función. Pueden insertar el valor 0 que corresponde al valor mínimo, el número 1 que corresponde al primer cuartil, el número 2 que corresponde al segundo cuartil. Ah, pero el segundo cuartil es equivalente o corresponde al valor de la mediana. Y el número 3 para el tercer cuartil y el número 4 para el valor máximo. No existe cuarto cuartil, ¿ya? No existe un cuarto cuartil, sino que el número 4 hace correspondencia al valor máximo. ¿Qué cuartil necesitamos? El cuartil Q1 o primer cuartil. Entonces coloca el número 1. Y aquí me sale cuál es el valor que obtendríamos, 75,35. Le dan a aceptar y obtienen el valor, ¿ya? Obtienen el valor deseado. Nuevamente aquí estos valores, no olvidar, control C. Estamos trabajando con miligramos por decilitro. Ya. Obtuvieron el primer cuartil. ¿Cómo más podrían obtener este cuartil? Lo voy a hacer de las dos formas, ¿ya? Rapidito, esta es la parte más engorrosa. Igual, colocan cuartil, usamos cuartil inclusivo. Les pide la matriz. En la matriz seleccionan y después de la matriz que les pide punto y coma. Cuidado si lo hacen de esta manera, ¿ya? Lean los argumentos de su Excel. Seleccionan acá, colocan ahora aquí punto y coma. Y les vuelve a dar las opciones que pueden utilizar. Yo necesito utilizar la fórmula de primer cuartil. Aquí podría colocar el número 1 y doy Enter. Sale lo mismo, ¿ya? Esta fórmula la voy a arrastrar. Arrastro aquí en el cuadrito, como pueden ver ahí en la esquina. Arrastro la fórmula y me sale lo mismo. Pero ¿qué es lo que voy a alterar para obtener el segundo cuartil? Le doy doble clic. Y en lugar de que sea el valor número 1 correspondiente al primer cuartil, coloco el cuartil número 2, que hace alusión al cuartil de la mediana o el percentil 50. ¿Por qué mediana o percentil 50? Porque son equivalentes. El cuartil número 2 parte de su conjunto de datos a la mitad. Es decir, tengo 50% por encima de este valor y tengo 50% de mi conjunto de datos. Es decir, el 50% de mis pacientes están por encima de este valor, es decir, a la derecha. Eso corresponde o es lo mismo a decir que esto es el cuartil número 2 o el segundo cuartil pertenece o equivale a la mediana o el percentil número 50 o al decil número 5. ¿Ya? Y finalmente acá cambio el número 1 por el cuartil número 3. Esa era la parte más complicada de entender. ¿Por qué? Porque es una función que tiene más argumentos. Y aquí voy a poner algo
Esto lo voy a colorear de otra manera. Aquí pueden observar que el segundo cuartil en efecto tiene que tener el mismo valor de la mediana. Ahora tiene sentido, pero ¿por qué? Porque nuevamente la mediana, le voy a poner aquí el segundo cuartil, el segundo cuartil, que para nosotros es Q2 o Q2, es igual o equivale a la mediana ME o MD, da igual, lo podemos dejar ahí como median, y esto equivale al, al decil, al decil 5 o D5, que no hay una fórmula en Excel como tal para los deciles, y esto equivale igual al percentil 50 o P50, es lo mismo, son valores equivalentes, ¿ya? Ahora vamos a calcular los percentiles, que los percentiles también forman parte de las medidas de posición y terminamos. Es igualito que la fórmula de los cuartiles, van a utilizar la fórmula de percentil inc, ¿ya? Percentil inclusivo. La acá percentil inclusivo para que puedan obtener todos los valores de los percentiles. Son 99 percentiles, el percentil 1, el percentil 99. Ah, pero acá lo tienen que colocar de otra manera, ¿ya? De manera diferente. Lo vamos a colocar acá haciendo uso del cuadro insertar función. Me pide igual la matriz nuevamente. Clic ahí, me voy atrás, clic en este icono, el icono que está al lado derecho, y me vengo a los datos de mi función, a los datos de mi base de datos, perdón. Selecciono el primer paciente hasta el último paciente, son 58 pacientes. Clic aquí en el icono de la derecha. Y ahora, ¿qué sucede? Como son 99 percentiles, necesito el valor K, el valor Késimo. Pero el valor Késimo para denotar a un percentil, para el valor Késimo necesitamos poner los números, el número que denota un percentil en Excel. Por ejemplo, en este caso yo quiero el percentil 50. ¿Cómo coloco el percentil 50? Tiene que estar entre los valores de 0 y 1. ¿Cómo puede estar el percentil 50 entre los valores de 0 y entre los valores 0 y 1? Lo que sucede es que los percentiles ustedes tienen que denotarlos o escribirlos en forma de decimal. ¿Cómo escribo 50 en decimal? Lo escribo como 0,5. Y aquí me sale el valor que yo obtendría, que es un 92,5. Y le damos a aceptar. Y como ustedes pueden ver, el percentil 50 en efecto se corresponde con el cuartil número 2, el segundo cuartil Q2, o también podemos decir que el percentil 50 se corresponde con la mediana, porque aplica exactamente lo mismo que tienen acá. Control C, Control B, como teoría, guiño, guiño. Ya. Vamos a calcular rapidito los demás percentiles. Arrastro esta fórmula. Aquí no quiero hacer necesidad de equivalencia, entonces directamente agarro y coloco esto como estábamos, sin relleno. ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí para obtener el percentil número 2? Doy doble clic. Tenemos que el primer argumento era la matriz, lo pueden ver. El primer argumento que necesitábamos era la matriz, punto y coma. Pueden ver que ahí está el punto y coma. Revisen bien cómo separar los argumentos en su computadora. Vuelvo y me repito, para algunos será solo coma, para otros será dos puntos. En mi computadora es punto y coma. Ahora, ¿cómo colocamos? ¿Cómo colocamos el percentil 2 en decimales? El número 2 en decimales es igual a 0,02. No vayan a colocar 0,2. Si ponen 0,2 estarían haciendo alusión al percentil número 20. Para el percentil número 2 colocan 0,02.
cierran con paréntesis y le dan aceptar. Vamos con el siguiente, percentil 78. Lo mismo, ¿cómo lo pondrían? Sería 0,78. Yo solo modifico el 78 porque ya yo tenía el 0 por delante, aceptar. Percentil número 80, 0,8. 0,8 denota el percentil 80. Si fuera 0,08 o 0,08, denotarían el percentil 8 y no el percentil 80, ¿ya? Aceptar. Y finalmente el percentil número 92, ya tienen el argumento de la matriz, punto y coma. Percentil número 92 en decimales 0,92. Aceptar. Y acuérdense de qué estamos hablando. Control C, control B. Estamos hablando de miligramos por decilitro. Ahí puedo ver en qué percentil se encuentran los pacientes. Muy importante en medicina. Esto que dice Na, acuérdense que es la fórmula. Sale Na, que quiere decir ningún valor, porque no estamos utilizando la fórmula, porque no hemos puesto, evidentemente, ningún valor en los subtítulos. Puedo eliminar esto. Elimino esto, aquello, esto y eso. Ah, no, el último no lo voy a eliminar, porque lo voy a ocupar, ¿ya? Podemos hacer algunos ejercicios aquí. El percentil número 80. Acuérdense que el percentil número 80, y lo podemos poner acá, el percentil número 80 equivale igual al decil número 8, D8, que es igual al decil número 8, D8, y esto es equivalente igual a el percentil 80 o P80, lo estamos haciendo detalladito. El percentil número 2 no tiene ninguna equivalencia, el percentil número 78 tampoco, y el percentil número 92 tampoco. Estamos anotando ahorita los percentiles, deciles y demás medidas de posición que sí tienen algunas equivalencias. ¿Qué más nos faltaría? Finalmente nos falta calcular el rango intercuartílico. No hay una fórmula en Excel para calcular el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es nada más que el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces colocamos igual. ¿Dónde está el cuartil 3? Es el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Dónde está el primer cuartil? Lo tenemos acá, 75,35, y le damos a aceptar, ¿ya? Y obtenemos el tercer cuartil. Evidentemente también en control C, control B, control V, en miligramos por decilitro. Y con esto terminamos la actividad de medidas de resumen. Yo les voy a pasar la base de datos, les voy a pasar esta plantilla, obvio, evidentemente sin los resultados, sin las unidades y sin las fórmulas, eso lo tienen que hacer ustedes. Y esta plantilla, esta pestaña, la imprimen y la traen para presentar el día viernes. Y en el apartado de tareas en Teams, suben su Excel. En el Excel tienen que estar estas fórmulas. En su presentación igual, ya lo hemos hecho de manera detallada, tratando de no sobreextendernos. Hemos hecho un poco de teoría en este lado también, hemos hecho teoría. Vean las equivalencias, por favor, para el día de su examen. ¿Ya? Control G, guardar. Eso es todo.